Hola, buenas tardes. El tema de hoy que quiero abordar es la importancia que tiene la familia en el proceso de convertirnos personas, seres sociables y el rol que tiene la familia como los primeros agentes y los más importantes agentes en la socialización de los niños. Entonces, para partir, quiero plantearles que cuando nosotros como adultos decidimos tener hijos, nos proponemos amarlos, cuidarlos, alimentarlos, facilitarles el aprendizaje necesario para que los niños puedan convertirse en personas, en seres sociables, responsables, seguros de sí mismos. En una palabra, que los niños sean felices. Para que esto se logre, en gran medida va a depender de que como adultos, como familia, les enseñemos a sociabilizar. Entonces vamos a entender que la socialización es un proceso por el que el ser humano se convierte en persona. Entonces, el primer trabajo que le corresponde en esta etapa es a los padres. Los saludo a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Voy a recapitular unos minutos para que logren entender de lo que yo les estoy hablando, que la importancia que tiene la familia para que nos podamos convertir en personas. Eso es lo que les estaba hablando. Entonces tenemos que la socialización es un proceso por el cual los individuos, en la interacción que tienen en el día a día, en el diario vivir, con los otros, desarrollan las maneras de pensar, de sentir, de actuar, que son esenciales para su participación en la sociedad y que ésta sea eficaz. Por lo tanto, la sociabilización es un proceso por el que el ser desde que nace con algunas capacidades, características biológicas, psicológicas que son individuales y las diferencias de otros, se va desarrollando y hasta que se convierte en un ser social. Entonces nacemos como sujetos y poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en personas a través de esta interacción social. En este proceso, en este cambio, primero es con nuestros papás, luego con el resto de los agentes sociales, que en este caso sería la escuela, los pares, los amigos, los primos, los tíos, etc. La socialización es un proceso que va a durar toda la vida, en el cual las personas aprenden a convertirse en un miembro de un grupo social, ya sea una familia o la comunidad. En esta socialización, el individuo va adquiriendo creencias, tiene actitudes, comportamientos, costumbres, roles, valores propios de la cultura en la que está inserta o de un grupo social, así como va a adquirir también conocimientos, información, es decir, va a saber. Entonces llega a pertenecer a un grupo que exige aceptar las reglas y también le exige cumplir las reglas o normas que este grupo ha fijado, ya sea una familia, ya sea grupo de amigos, las personas de la misma edad. Entonces estas relaciones que va teniendo son sociabilizadoras, o sea, me enseña o empiezo a practicar, el niño empieza a practicar cómo debe funcionar socialmente. Entonces, muchas de estas relaciones, ahí sí. Entonces, como les planteaba, que hay algunas relaciones que van a ser más tensas, que van a generar ansiedad, otras van a ser tranquilas, que le causen seguridad y todas estas van a determinar la naturaleza y la eficacia de lo que aprende. Una parte importante de la socialización consiste en que le permite aprender a adaptarse a los cambios, porque todo ser humano a lo largo de su vida va
a generar cambios, va a vivir los cambios. En ocasiones la socialización de un niño va a ser fácil, otras veces requiere mucho esfuerzo, constancia, paciencia, comprensión y tiempo. Entonces, la socialización aporta dos aspectos fundamentales para la vida humana, que facilita las bases y las estructuras de las actitudes en su participación, ya sean adecuadas y eficaces en la sociedad que vive o en el grupo en el que vive, en este caso la familia, y el sujeto necesita adaptarse y necesita ser adaptado y adaptarse en sus aspectos básicos. Y también va a ser posible la sociedad a través de la transmisión de los valores, los principios éticos de convivencia que se generan de generación en generación, se va construyendo y se mantiene una sociedad. Y vamos a entender como cultura las pautas, las normas, las guías que construye y dirige una sociedad y que la caracteriza y se transmite a través de la sociabilización. Toda relación humana tiene reglas y tiene normas que se pueden basar en valores como el respeto, la tolerancia, el compromiso y que se van transmitiendo. Lo importante que hay que tener en cuenta es que mi manera de sociabilizar va a ser aprendida. Entonces, esta se adquiere a través de un proceso de aprendizaje y se transmite a través de las pautas, estilos educativos, y es la infancia en el periodo clave porque se inicia y se adquieren ciertos valores, ciertas costumbres. La familia es fundamental que tenga una conducta de apego, que es fundamental. El apego, pero que tiene que ser un apego seguro, en que el niño entienda que pase lo que pase, sea como el niño sea, va a ser querido y va a ser respetado. Porque la familia tiene un rol fundamental para la supervivencia del niño. Le genera proximidad, protección durante un periodo prolongado en el tiempo, ya que los niños son personas débiles, son vulnerables y que necesitan una asistencia continua de los adultos. Entonces el papel fundamental o más básico de los padres principalmente es asegurar la supervivencia de los niños y también que los vayan integrando socialmente. La familia constituye en sí misma un contexto sociocultural a través del cual los niños llegan muchas veces a tener actividades, se van nutriendo de elementos que son característicos de la cultura y logran así que la mente de los niños se llene de contenidos, de normas, de reglas, de convivencia que les va a permitir insertarse en esta sociedad. Entonces la familia, y ahí está la importancia del tema, que la familia va a lograr un desarrollo emocional y va a lograr fortalecer autoestima, porque la familia es el escenario donde el niño se va construyendo como persona con una autoestima particular y un sentido del sí mismo, cómo él se ve, cómo él se siente y lo que él piensa de sí mismo, y que le va a proporcionar un nivel de bienestar psicológico para enfrentar la vida y la vida cotidiana, ¿cierto? Cómo va a enfrentar los conflictos y las situaciones que le causen estrés. Dicho bienestar está relacionado con la calidad que tiene en las relaciones de apego con las personas adultas que ha tenido en su niñez, padres, abuelos, tíos. Por lo tanto, a través de la familia es donde se empieza a formar la idea de que el individuo, cómo se construye a sí mismo, construye la idea que tiene de sí mismo. Soy un niño inteligente, soy torpe, soy lento, aprendo rápido, aprendo lento. Es como él se va a ver a sí mismo. Entonces, este autoconcepto que tiene de sí es a lo que nosotros llamamos autoestima. Entendiendo la autoestima entonces como la satisfacción personal del individuo que tiene consigo mismo y la eficacia de este propio funcionamiento y una actitud evaluativa, o sea, de cómo se evalúa, ya sea de manera aprobatoria o que tiene una visión distorsionada o deteriorada hacia sí mismo.
En la familia, entonces, también se logra la madurez psicológica, el desarrollo de la personalidad. Entonces, que estas ambas, la madurez y el desarrollo de su personalidad, son las herramientas básicas para la vida futura, donde deberá afrontar los retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que lo van a orientar a la vida de adultos, y que esta vida sea fructífera, que tenga frutos, que sea plena, que logre realizaciones y logre completar sus proyectos insertándose en un medio social. Ninguno de nosotros vive solo. También logra la transmisión de los valores, aspecto que hace de puente, o sea, es el nexo entre el pasado, que son las generaciones de los abuelos y bisabuelos, etcétera, padres, abuelos, bisabuelos, y hace el puente entonces con el futuro, que van a ser la nueva generación, sus propios hijos. Los principales elementos de enlace entre estas tres generaciones, abuelos, padres e hijos, son por una parte el afecto y por otra los valores que van rigiendo la vida de los miembros de la familia y que van a ser inspiradores y guías en sus propias acciones. También logramos el apoyo emocional, que es vital para enfrentar las diversas problemáticas como vivimos como seres humanos. La familia entonces puede ser un seguro, o sea, contención, un puerto seguro, darle mucha contención, y que permanece siempre a mano como un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas, tanto fuera como dentro de la familia, porque la familia es lo que los niños van a tener a mano. Y si vamos hilando más fino y yendo más en profundidad, la familia entonces desempeña estas y otras dos funciones psicológicas esenciales para el ser humano. Entonces tenemos que la socialización y el autoconcepto y autoestima se da de manera básica en la familia, porque la socialización familiar, a través de lo que como familia se va logrando, vamos a permitir que nuestros hijos también se tornen seres sociables, pero adaptados, que logren entender y asumir las reglas del juego, porque la vida tiene reglas, que necesitan enfrentar la vida, van a aprender a entenderse a sí mismos, formar una imagen de quién soy, quiénes son los otros y del mundo que me rodea. Entonces la familia crea un niño, en el niño las bases de su identidad, le da las herramientas, lo va formando, les enseña cuáles son las normas de convivencia que debe asumir desde pequeño y en la vida adulta, proporcionándole un sistema de creencias que, aún no siendo inamovible, sí se mantiene en gran medida a lo largo de la existencia del individuo. Las reglas van a ir cambiando. Primero los niños se acuestan muy temprano, luego pasamos a que se acuesten más tarde hasta que puedan trasnochar, pero eso lo da o se permite de acuerdo a la edad que tengan los niños. Entonces el papel de la familia en la socialización de los niños es fundamental. A la familia le corresponde, entre otras, las siguientes tareas: asegurar primero la supervivencia de los hijos, que tenga un sano crecimiento y que aprenda a sociabilizar. Muchos de nosotros hemos visto o hemos tenido niños que no saben comportarse, no estando ni estando dentro de la casa ni fuera de ella. Por lo tanto, dejan de invitar porque no hemos puesto las reglas, no hemos puesto los límites. También como familia debemos aportar a los niños un clima de afecto, de apoyo, sin los cuales su desarrollo psicológico no va a ser sano ni va a ser posible. El clima de afecto es fundamental porque implica el establecimiento de relaciones de afecto y de apego sano, un sentimiento de relación, de pertenencia y un compromiso emocional. También aporta a los hijos la motivación que haga de ellos seres con capacidad para relacionarse de manera competente con el entorno físico y social, así como para responder a las demandas y exigencias planteadas para su adaptación al mundo que le toca vivir.
No es lo mismo lo que a mí como niña me tocó vivir a lo que están viviendo los niños de ustedes, ni tampoco mis hijos, que son más grandes. Hoy día, cuando yo nací, no teníamos problemas de agua, no teníamos problemas con el medio ambiente. Hoy día, a nuestros hijos y a mis nietos o a sus hijos se les exige un mayor compromiso, que es lo que le toca vivir hoy día. También debemos enseñar a los niños aprendizajes y hábitos de vida saludable. Tomar decisiones para ello hasta en la medida de las posibilidades, porque ellos a esta edad también son capaces de tomar decisiones. Pero ¿cuáles son las dificultades que van a enfrentar sus hijos? Algunos aspectos que hacen posible las dificultades en el proceso de sociabilización del niño, las más destacadas que encontré, es la inseguridad afectiva del niño. Los problemas afectivos de los padres, las desavenencias y los enfrentamientos pueden tener repercusiones psicológicas sobre cada uno de los miembros de la familia y por lo tanto sobre el desarrollo psicológico y social del niño. Si los niños están inmersos, están insertos en una familia que tiene disfuncionalidades, que no se ponen de acuerdo, lo más probable es que el niño entienda que no nos escuchamos, que ese es el sistema y voy normalizando que lo habitual, lo normal es no escuchar. También tenemos como dificultad la excesiva protección de los padres. La sobreprotección a los niños es para los padres una manera de expresar afecto, un amor, su amor, pero también puede ser una manera de controlar y tranquilizar nuestros propios miedos. Para los niños puede representar, sin embargo, un problema que le genere inseguridad e indecisión. Si yo veo que, por ejemplo, un niño quiere subir una escalera y yo constantemente le digo, te vas a caer, no, ten cuidado, sácala, sal de ahí, o bloqueo el espacio para que él no pueda subir, yo lo único que le estoy transmitiendo con el no es que él no es capaz. Que es distinto a que yo le diga, afírmate bien, yo estoy atrás, yo lo apoyo, yo lo voy afirmando, tú eres capaz, pero tienes que afirmarte. Bueno, si se cae, decir que aprendemos de esto, pero es no decir no lo vuelvas a hacer porque te va a volver a pasar lo mismo. Eso genera mucha inseguridad sobre su propia capacidad. Otro de las dificultades es la falta de atención paterna o materna. La falta de tiempo, dedicación, contacto suficiente por parte de ambos padres con el niño puede producir en este carencias de tipo social. Los padres deben transmitir a sus hijos aprendizajes sociales y personales que se logran mejor a través de una relación directa, cálida, afectiva de ambos progenitores. Es decir, la madre enseña a cómo sociabilizar. La madre entrega el modo en que se hacen las cosas, porque las mamás tienen más tiempo, o tenían más tiempo en realidad, con los niños. Y el padre psicológicamente va inculcando cuáles son las normas y cuáles son las reglas. Los papás desde su tono de voz golpean la mesa, expresan eso no se hace, y va poniendo límites. La mamá generalmente es más dulce, más encantadora, entonces ella enseña cómo funciona el sistema. Otra dificultad es la disminución de la presencia del padre, considerada como necesaria para la correcta sociabilización, porque los progenitores ambos tienen una función particular. Cuando las familias son monoparentales, quiere decir que hay solo un adulto o los dos adultos que son del mismo sexo, porque tienen una relación amorosa, porque son dos hermanas que vivan juntas, dos amigas, da lo mismo. Pero siempre uno de los adultos se va ubicando y se va adecuando al rol. Solo uno se ubica en el rol que le corresponde. Entonces, los niños que no gozan con este rol, con este sistema, que no lo vivencian, que no lo viven, no se logran identificar con lo que se espera. Las niñas tendrán
mayor ventaja en ese sentido porque las niñas se relacionan muy bien con las mamás, especialmente en la primera infancia, y después empieza una pseudo competencia tratando de atraer al padre. Y los padres, hay cierta tendencia a ser más cariñosos, más permisivos con las niñas y no con los niños. Entonces se van repartiendo los roles. Si no existe un padre varón presente, existe un tío, existe un abuelo, siempre hay una imagen masculina significativa. Pero ¿qué sucede en la actualidad? En la actualidad la familia se encuentra con comportamientos sociales de riesgo que hace varias generaciones no se presentaban, con la intensidad que ahora. Vivimos en una sociedad violenta, intolerante, con falta de valores, consumismo, droga, sentidos hedonistas de la vida. El sentido hedonista es satisfacer mis necesidades, pero de manera inmediata, porque eso me provoca gozo. No soy capaz de esperar o de postergar mi gratificación. Entonces, son atribuidos frecuentemente a los jóvenes este sistema y a los adolescentes, que hace que los padres se sientan poco o insuficientemente preparados para atenderlo o para resolver los problemas que se van generando a determinada edad. Para el niño de este siglo, cualquiera de estas situaciones va a ser normal, es frecuente, bien sea porque lo vive o porque lo percibe a través de los amigos, de los conocidos. Por su parte, la vida de un niño de este siglo es el resultado de todos los procesos de cambio que ha experimentado la sociedad que nos acoge. Lo importante es que logremos hacer la distinción o que ustedes logren entender la diferencia entre padres buenos y buenos padres. Un padre bueno le va a dar a su hijo todo lo que ella o él como niño no tuvo. No quiero que mi hijo se prive, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo tal cosa, no quiero. En cambio, un buen padre le dice que no, aun pudiendo aceptar o poder darle lo que el niño pide, porque tengo que enseñarle a mi hijo a que se frustre. De adulto, un niño que no sabe frustrarse es un intolerante, que cree que los demás son sus esclavos y están a su servicio. Total, en mi familia nunca me privaron de nada. Entonces, los buenos padres no nacen, se hacen. Hay que aprender a ser buen padre. Ser padre se aprende en el día a día. Se es padre en el actuar como padre, en el vínculo con el niño que empieza a forjarse con los contactos diarios durante los primeros meses. Al acoger al niño, alimentarlo, al intercambiar miradas, sonrisas, caricias, se va desarrollando entonces este apego a lo largo del tiempo, ya que es un proceso. Los principios que debemos tomar en cuenta: primero, que el primer principio es no se empeñe en luchas de poder, en enfrentamientos que es probable que nadie salga victorioso. El segundo principio es decir las cosas agradables a sus hijos de vez en cuando, sobre todo si no se lo esperan los niños. El tercer principio es importante ser raro, ser distinto. Hay que aceptar que uno también es raro. El cuarto, no hagamos cosas por nuestros hijos que ellos son capaces de hacer. El quinto, habría que tener una autoestima alta. Y si los padres no la tienen, tampoco sus hijos la van a tener. Y el sexto principio es aprender a pedir disculpas. Entonces tenemos que en la lucha de poder y los enfrentamientos entre los padres como con los hijos se producen cuando alguien cree que ha perdido la autoridad y quiere recuperar esta sensación de control, o por una mala interpretación del sentido de autoridad. Las luchas de poder se identifican generalmente con las siguientes características. Como nadie gana una lucha de poder, el objetivo es no perder, lo cual hace que las partes sigan enfrentadas indefinidamente. En una lucha de poder, ambas partes tienen la vaga sensación de estar realizando un esfuerzo inútil, pero se niegan a abandonar, y ahí está la terquedad.
desarrollan sentimientos muy negativos el uno hacia el otro. Los padres están inmersos en una lucha con sus hijos, observando en ellos características que no les gustan, pero son de sí mismos. Si yo he educado a mi hijo para tener esas características y no soy capaz de cambiarlas en mí, pero sí exijo que mi hijo las cambie. Las luchas de poder y los enfrentamientos generan resentimiento y rebeldía. ¿Cómo resolver estas luchas de poder? Las sugerencias son: haga preguntas en vez de dar órdenes. Algunas preguntas válidas como comienzo podría ser: ¿prefieres pelear conmigo o hacer lo que te he pedido? Si no haces esto por mí, ¿qué te gustaría que yo dejara de hacer por ti? ¿Qué debo hacer yo si no haces lo que te he pedido? ¿Puedes ayudar a poner la mesa? ¿Qué castigo te podría poner? Si tú fueras un adulto, ¿cómo te castigarías a ti mismo? Proporciona al niño más de una opción para elegir. ¿Quieres hacerlo ahora o más tarde? ¿Cómo piensas hacerlo? Si no es ahora, ¿cuándo? No me importa el tiempo que tardes. ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo ahora, que te lo pido amablemente, o comienzo a gritar? Porque le estoy dando opciones a escoger. La persona a la que ustedes deben controlar es a sí mismo, no a sus hijos, porque ellos van a aprender con el ejemplo. Los padres no saben controlarse a sí mismos, no pueden controlar a sus hijos. Entonces, tenemos que, cuando todo lo demás no me funciona, la pregunta, la sugerencia, la contención, puedo, como último recurso, ponerme a reír. Los buenos padres en general tienen buen sentido del humor. Hay que plantearle a la cara, tenemos que enfrentar la adversidad riéndonos, aunque en ese momento no nos parezca bien o no tengamos ganas de reír. Hay que tomarse la lucha de poder, no hay que tomarse, la lucha de poder demasiado en serio, ya que entonces no podremos resolverla. Entonces tenemos que reír es sano, pero cuidado, nos reímos de la situación, no de los niños. Entonces, el segundo principio: cómo alabar y criticar a los niños. Las alabanzas son juicios de valor positivo. La crítica es un juicio de valor negativo. No juzgues porque si no queremos ser juzgados. Nuestros hijos van a ser los peores jueces nuestros. Juzgar a los demás es un arma de doble filo porque puede volverse en contra de nosotros, y la crítica descalificatoria puede irse minando día a día. De tanto descalificarlo, de tanto criticarlo, no va a escuchar si ya sabe lo que viene. La crítica a veces es necesario utilizarla. Lo importante es por qué y cuándo emplearla. Entonces, y eso es lo que uno llama la crítica constructiva. No es lo mismo un reproche, una observación de un comportamiento o conducta no aceptable, que la rabia y el descontrol que emana de esa conducta. Entonces, si yo soy capaz de controlarme y solo critico la acción, esa es una crítica constructiva. Entonces, una vez realizada la crítica, volvemos a la normalidad y no se acumula resentimiento. Las alabanzas facilitan el desarrollo de una buena autoestima y proporcionan experiencias que dejan huellas con un afecto positivo. Y es muy potente, es un potente recurso educativo. Yo alabo lo que hace bien y no menciono lo que hace mal. El tercer principio es la importancia de ser diferente o raro, que a veces intentamos actuar normalmente para que los demás no averigüen que somos diferentes. Todos tenemos particularidades. Por lo tanto, eso que estamos escondiendo nos inhibe y nos frena de nuestra manera de ser, por miedo a que los demás puedan pensar algo malo de esto que yo estoy tratando de esconder. Algunos niños nacen raros y otros se convierten en raros debido a la educación. Lo que ocurre con las cosas extrañas e impredecibles es que los padres también son raros y son impredecibles, y entonces debiesen tolerar, enfrentar mejor la rareza de nuestros propios hijos. Con raro me refiero a lo que es auténtico, espontáneo, sincero, lo que es abierto.
Eso es lo raro. Hoy día no estamos en una sociedad acostumbrada a las demostraciones de afecto, a las alabanzas. Estamos acostumbrados al grito, a los garabatos, a los balazos, a hablar de drogas, a hablar de entornos violentos, de los portonazos. No se acostumbra a saludar, a preguntar cómo ha sido el día, a comer juntos. Hoy día es la falta de tiempo. Entonces, padres que tienen tiempo, ya se ve raro. Es que no trabaja. Es que no, es flojo, no quiere ganar más. Un padre raro es aquel que no teme aparecer tonto ante los ojos de su hijo, ni ponerse al propio nivel y actuar como niño, el jugar como niño. Los padres hoy día no juegan con los niños. Entonces han perdido esa capacidad de reír, de sorprenderse. Los papás habitualmente le dicen a los hijos, la risa abunda en la cara de los tontos. Es como el ser adulto nos tiene que volver serio, fome, y eso no corresponde. El cuarto principio es enseñar a los niños a hacer las cosas por sí mismos. Cuando los padres creen que deben hacerlo todo por sus hijos, tal vez los niños no aprendan a ser responsables. Los buenos padres son aquellos que hacen menos cosas por sus hijos, dejándolos asumir responsabilidades. Los niños, por ejemplo, tienen que aprender a ser responsable y constante desde pequeño, poco a poco, recoger sus juguetes, escribir, ordenar su mochila, ver su colación, barrer, limpiar su pieza. Es una tarea de los padres del día a día que tienen que iniciarse desde bien temprano, y hay que enseñar a los niños a desarrollar las capacidades y habilidades sociales. Recuerden que en la casa los niños entrenan las habilidades que se van desarrollando. Entonces es difícil saber lo competente que puede ser un niño, y a veces nos movemos en contradicciones y los tratamos como si fueran incapaces. Otras veces esperamos que entiendan cosas que apenas entendemos nosotros. Entonces pasamos a ser contradictorios. Los padres que creen que sus hijos son incompetentes no piden a sus hijos que hagan cosas que les facilite desarrollar y ampliar sus habilidades y sus posibilidades. Cuando los niños intentan cosas nuevas y fallan, no se les da tiempo para corregirlas o solucionarlas. Los padres se adelantan y ofrecen ayuda antes que los niños la pidan. Los padres no se toman la molestia de enseñar a sus hijos nuevos y complejos conocimientos. Le hago la tarea. Que se quedó dormido, pero si yo no puse los límites, yo no puse el orden, yo no adecué un espacio para que el niño pudiera hacerlas, entonces se tiende a que los apoderados, los papás, desarrollen la actividad, le hagan la disertación. Esta actitud genera en los niños mucha inseguridad, falta de confianza en sí mismos y baja autoestima. Los padres que creen en sus hijos que son competentes no observan a sus hijos esperando que les salga algo mal. Cuando cometen errores o fracasan, se interesan más por lo que aprendieron en ese proceso que por corregir. Pueden ver que se esfuerzan sus hijos sin sentir la necesidad continua de intervenir, de ayudar, de ponerle la regla, que tiene que ser recto. No temen el proceso de aprendizaje de su hijo, así que no comunican ansiedad. Piden a sus hijos que hagan cosas difíciles pero posibles en su fase de desarrollo físico y personal. Esta actitud tiende a generar autoconfianza, seguridad y eleva autoestima. El quinto principio sería: la autoestima de los padres es importante. Si yo como papá tengo baja autoestima, eso es lo que voy a enseñarle a mi hijo, a que la autoestima debe estar deteriorada. La autoestima es la experiencia de moverse por la vida con un sentimiento de autoaceptación, confianza y seguridad en mí mismo, en mi bienestar y en mi satisfacción. Las sugerencias para aumentar la autoestima como padre sería: pase tiempo a solas con cada uno de sus hijos siempre que pueda, además de experiencias con otros miembros de la familia, pero también juntos, a veces con uno, a veces con otro y a veces todos juntos. Esto va a aumentar la satisfacción en la vida familiar. Permita que la casa esté desordenada durante el día, mientras todos cumplen sus obligaciones, pero luego de que estas obligaciones
terminen, participen todos de la limpieza por la tarde o por la noche. Al fin y al cabo, la casa es de todos. Hay que dividir las metas en etapas para que los avances se vean día a día y que tomen una dirección adecuada. Aprenda a decir que no. Muchos padres no saben, sobre todo si los niños están exigiendo continuamente, pero no siempre se les debe dar lo que ellos quieren. Y ahí tenemos el que aprendan a frustrarse. El sexto principio es aprender a pedir disculpas. Por ser el último, no necesariamente es el menos importante, creo que es uno de los más importantes. Los padres deben saber admitir sus errores y las ofensas que pueden infligir a sus hijos, ya que estos saben perfectamente cuando sus padres tienen la razón o cuando están equivocados. Si los padres no reconocen que se han equivocado, empezarán a dudar de la propia percepción que tienen y actuar sin confianza en sí mismos, lo que acarrea bastantes problemas de adultos. Disculparse puede enseñar a los niños muchas lecciones importantes, al tiempo que ayuda a mantener con ellos una actitud abierta, sincera y realista. Lo que el niño puede aprender con esta actitud de pedir disculpas es aprender que hay que admitir un error antes de corregirlo y que corregir errores es importante. Descubren que pedir disculpas es difícil y hay que ser fuerte y valiente para hacerlo. Ven una muestra de sinceridad, tal vez no vean que no van a ver en otro lugar. Aprenden a que una buena familia repara los sentimientos, repara los hechos, más que los sentimientos, repara los hechos y los sentimientos que se van hiriendo entre los miembros de la familia. Aprende la virtud de perdonar a los demás cuando se pierde temporalmente el control. Aprenden que la disculpa es una forma de reconocer que otra persona es digna de respeto. Si yo le pido disculpa a mi hijo, quiere decir que estoy respetando quién es esa persona. Yo no pido disculpa a gente que no respete. Aprenden que no es necesario alimentar rencores porque uno se siente culpable, por algo que se ha hecho. Todo el mundo empieza a odiar a la persona a la que alberga sentimientos de culpa y de odio, ¿cierto? Pedir disculpas a los niños cuando se les ha ofendido o tratado mal es el mejor método para demostrarles que somos dignos de respeto y ellos también, y es una forma directa y activa de enseñarles a cómo comportarse y a cómo remediar. Ese es el tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá estoy revisando si alguien me preguntó algo. Ok. No tenemos preguntas hoy día. Bueno, me despido entonces hasta la próxima semana con algún tema que vaya preparando. Les vuelvo a reiterar, si hay alguien que tiene un tema particular que quiere abordar, me hace llegar las inquietudes con la profesora. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.